Hola, buenas noches. Bueno, me dispongo a mandarles un videito con el próximo trabajo práctico que tenemos que hacer. Como les había explicado antes, vamos a ir tocando todas y cada una de las fórmulas de física, pero esas fórmulas que aplican al cuerpo humano, donde actúan, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano. Como había explicado en algún momento, nosotros no vamos a trabajar con el mecanismo matemático de las fórmulas, quiere decir despejar de alguna fórmula alguna magnitud y trabajar, ¿no es cierto?, sacar cuentas. No. La intención acá en nuestra carrera de enfermería es que ustedes entiendan el concepto de la fórmula. Mientras ustedes entiendan el concepto de la fórmula, van a poder entender cómo actúa esa fórmula en el cuerpo humano. En esta primera parte vamos a hablar de una fórmula fundamental, que es la fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Esta fórmula, creada por Newton, en su momento, por supuesto, y mucho menos en aquella época, no fue diseñada para entender partes del cuerpo humano, sino que más bien era para las cuestiones mecánicas que se utilizaban en la vida cotidiana, algo que tenga que ver con el movimiento. Bueno, al principio, cuando se crea una fórmula, como este señor Newton, este genio, dijo, bueno, yo sé que las fuerzas existen. Él mismo hacía pruebas, ¿no es cierto?, donde pedía que se lo empujaran, incluso hasta que recibiera algunos pequeños golpes en distintas partes del cuerpo. Y después después de sentir él la magnitud de lo que podía ser una fuerza, lo hacía con distintos tipos de objetos. Entonces la idea, él sabía que la fuerza existía. Lo que no entendía y trataba de buscar era de quién depende. Porque toda fórmula depende de algo, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿depende de qué? De otras magnitudes. Por ejemplo, el tiempo. ¿Una fuerza depende del tiempo? Se preguntaba él. No, no depende del tiempo. Iba descartando, ¿no es cierto?, longitudes. Ya vamos a ver si una longitud entra o no a jugar en lo que sería una fuerza. Intensidad, sí. No es lo mismo dar un pequeño empujón a dar un gran empujón. O sea, entendía que las fuerzas tenían distintas magnitudes, distinta escala, digamos, de magnitud, matemáticamente hablando, digamos. Quiere decir que ya se podía medir. Eso significa que se puede medir. Entonces, él fue probando, y ¿qué es lo que hizo en un momento dado? En un momento dado dijo, yo voy a aplicar, inventó un aparato donde él ponía masas del mismo material, pero de distintas medidas, ¿no es cierto? Puso una tabla donde todas las masas estaban contenidas y estaban rozantes con esa tabla, y aplicó una única fuerza en conjunto a todas esas masas. Y por supuesto, ¿qué es lo que él entendió y vio? Que los cuerpos más pequeños salían desplazados, porque eso estaba en reposo inicialmente, salían desplazados con mayor velocidad. ¿Qué pasa? Ahí entra otro concepto físico. Cuando un cuerpo cualquiera cambia su velocidad, ya no se puede hablar de velocidad, sino que se habla de aceleración. Entonces entendió rápidamente que él a la magnitud velocidad la tenía que descartar de la fórmula, pero sabía que había una aceleración. Y ahí aparece por primera vez esta magnitud, la aceleración, ¿no es cierto? Pero se dio cuenta que esa aceleración dependía de quién, de la magnitud o la medida que tuviesen las masas. Entonces dijo, perfecto, ¿de quién depende una fuerza cualquiera? De la masa y su aceleración. No depende de nada más, ni de la densidad, ni de la temperatura, ni del tiempo, nada. Solamente dependen las fuerzas todas que se ejerzan en este planeta Tierra, dependen de la masa y de la aceleración. Bien, veamos entonces, veamos las unidades. Vamos a hablar de una de las unidades. La masa, ¿en qué se mide? Bueno, normalmente en kilogramos, ¿no es cierto? Esa es la unidad de una masa cualquiera.
Y una aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a ponerlo con otro color acá, que no se ve. Kilogramo, la masa, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces él dijo, bueno, estas van a ser las unidades que yo puedo demostrarle y explicar a la comunidad científica que una fuerza depende pura y exclusivamente de la masa a la que se le esté aplicando la fuerza y de la aceleración que este cuerpo adquiere. Y dijeron, bueno, pero esto no puede quedar así. ¿Qué nombre va a tener todo este conjunto de unidades acá? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Por supuesto, dijo, se va a llamar Newton. O sea que la unidad de fuerza, por excelencia, su unidad se mide en Newton. Recuerden que lo que es un Newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si ahora miramos estas unidades, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Newton? Si usted le aplica una fuerza a una masa que tenga masa de 1 kilogramo, ¿qué va a pasar? Usted aplica una fuerza y este cuerpo adquiere una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Usted ha aplicado en ese momento la fuerza de 1 newton. Y ahí cerró la unidad, la medida. Cerró absolutamente todo. Bien, eso mecánicamente como trabaja la fórmula. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Este concepto básico. ¿Cómo aplica esto en el cuerpo humano y dónde? Entonces, en la próxima clase nosotros vamos a ver cómo la parte muscular, ¿no es cierto?, tiene por dentro tensiones, tensores. Esos tensores ejercen una fuerza que se llama tensión, por ejemplo. Cuando se empuja la sangre para que corra, ¿no es cierto?, por el cuerpo humano, se ejerce una fuerza que le ejerce, ¿no es cierto?, el corazón. Bueno, y así en varias cuestiones aparece una masa y una aceleración. Mientras aparezca una masa con una aceleración, lo que se está aplicando es una fuerza. Y en las clases presencial vamos a ver nosotros cómo aplica esto en el cuerpo humano. Nos estamos viendo.